Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la conferencia del día de hoy. Primero pidiendo disculpas por el inconveniente técnico que ha sucedido al inicio de las conferencias. Quisiera preguntar si dentro de los participantes se encuentra ya el doctor Lautaro. Sí, doctor, disculpa Miguel, el doctor Lautaro hay que indicarle que active su micrófono, por favor. Bueno, vamos a iniciar en un minuto. Ahora está activo. ¿Está activo? ¿Está activo? Sí, está activo, doctor. Muy bien, gracias. Doctor Lautaro, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Lo escucho perfecto. Bueno, doctor Lautaro, yo no tengo muy buen audio. No sé si podría de repente su micrófono sí está activo. Ahora, doctor. El micrófono, ¿cómo lo escuchan? ¿Está activo el mío? Ya está activo, doctor. Ya está, perfecto. Ya se le escucha. ¿Estamos bien? Claro. Estamos bien. Perfecto. Muy buenas tardes. Primero, agradecer la presencia y la participación del doctor Lautaro Núñez, del doctor Lautaro, un célebre arqueólogo latinoamericano, ¿no? de nuestro hermano país de Chile. El doctor Lautaro va a estar presentando una conferencia, una ponencia titulada Movilidad e Interacciones en el Centro Surandino durante el periodo intermedio tardío. Doctor Lautaro Núñez, de la Universidad Católica de Chile, para este primer seminario transnacional de arqueología entre Perú, Bolivia y Chile. Muy bien, a los señores asistentes a esta ponencia, primero reiterarles las disculpas por las interrupciones en la primera parte de esta charla. Ya hemos tomado las medidas correctivas del caso. La ponencia se está presentando a la comunidad arqueológica internacional vía Facebook Live y por ahí, por este medio, como comentario pueden hacer cualquier pregunta que le quieran dirigir al doctor Lautaro. Bueno, doctor Lautaro, iniciamos con su ponencia. Muchísimas gracias por su presentación. Adelante, doctor. Bien, como ustedes pueden ver, un gran saludo a mis estimados y estimadas colegas del Perú y de los países limítrofes que participan, y quería decirles que esta conferencia tiene algo de historia también para tratar de ensamblar con los objetivos de vuestra reunión. Es decir, recordarles que esta arqueología sin frontera, andinas, sin fronteras, ya fue iniciada hace muchos años atrás. En el año 1960, en el Encuentro Arqueológico Internacional de Arica, donde estuvo obviamente Luis Guillermo Lumbreras, recuerdo a Máximo Neira, recuerdo a Carlos Ponce Sanguinés y tantos arqueólogos de este enclave arqueológico surandino. Ya en esos años comenzamos cada uno a decir qué estábamos haciendo. Aún no sabíamos si podíamos juntarnos debidamente. Pero eso fue... si me muestras la próxima diapositiva, por favor. Bien, esto fue posteriormente estableciéndose una comunicación epistolar, especialmente con el doctor Lumbreras cuando era decano en la Universidad de Huamanga. Resulta que ahí comenzamos a detectar que nuestro mundo andino del sur se caracterizaba por una altísima diversidad de ambientes y que por lo tanto nos incitaba a plantear una arqueología que tenía que unir a estos países fronterizos. Y así fue como entonces, con la ayuda de Troll, un gran investigador pionero de la ecología andina, logramos entender la tremenda diversidad ambiental que existía entre la costa y el bosque tropical lluvioso. Es decir, partíamos desde la costa a los Andes con los valles transversales, seguíamos en la letra B con la puna seca, seguíamos en la letra C con la puna normal, seguíamos con la faja de páramo
para rematar en un borde oriental con el bosque tropical lluvioso, y logramos integrar todavía más al sur esta gran puna salada con los oasis atacameños, que era, como quien dice, el extremo más sureño de esta región, que ya con lumbreras le llamábamos el centro sur andino, para diferenciarlo de los Andes septentrionales, de los Andes centrales, puesto que este centro sur tenía caracteres muy particulares que ahora lo vamos a ver a través de la variante de movilidad e interacción. La próxima, por favor. ¿Nos muestra la próxima diapositiva? Bien, muchas gracias. Entonces, ocurrió un hecho histórico muy importante. El año 1973, siguiendo este pensamiento con los colegas peruanos y siguiendo mi profunda amistad con el doctor Lumbreras, dijimos, ¿y por qué no inauguramos en el norte de Chile el año 1973? Este primer congreso del hombre andino, perdónenme el rol actual de hombre, esta cosa tan machista, ¿no? Le habríamos puesto en ese tiempo el primer congreso de la sociedad andina, pero los tiempos eran así. En consecuencia, es muy interesante porque fue un congreso itinerante que comenzó en Arica, siguió en Iquique y terminó en Antofagasta un poquito antes del golpe de Estado en nuestro país. Lo importante de ese congreso del hombre andino, que ahí comenzamos ya a ver el mundo andino sin fronteras. La prueba está que lo miramos desde la etnografía, desde el patrimonio, desde la arqueología, desde todas las variables posibles de las ciencias sociales sin considerar fronteras. Y luego saltamos a lo que para mí, y seguramente para Lucho va a ser muy similar, el gran salto que nos dimos el año 1979, cuando logramos, con el gran apoyo de Silvio Mutal de UNESCO Lima, preparar esta gran reunión que existió tanto en Paracas y que después nos desplazamos por tierra hasta Antofagasta, al norte de Chile, para poder coordinar cómo organizar el espacio andino y especialmente el espacio centro-sur andino, por algo Paracas, por algo Antofagasta, con lo cual logramos un gran aporte en cuanto a tener por fin como derivado de esa reunión este plano que ustedes pueden ver, en donde ya podíamos colocar, ¿no es cierto?, la variabilidad ecológica, los valles occidentales, la región circumpuneña, la región circuntiticaca, el altiplano meridional, y luego la número 5, la Bayuna, que está más apegada al borde oriental. Entonces, lo importante de esto fue que comenzamos a visualizar que dentro de esta gran diversidad ecológica habían comportamientos culturales antiguos, pero que se notaban más la movilidad y la interacción, donde el periodo intermedio, básicamente por el apoyo, especialmente de la etnohistoria, de los cronistas que lograron en el siglo XVI interceptar esta gran movilidad entre la costa y la selva, pasando por toda la orografía andina y sobre todo dándonos a entender, diciéndonos esta forma de ver la cartografía de la época, que las relaciones de interacción transversales a raíz de esta alta diversidad ecológica entre la costa y los bosques lluviosos forestales debían de uno u otro modo interactuar con la sociedad y generar respuestas culturales y antropológicas diferenciadas. La próxima, por favor. La próxima diapositiva. Gracias. Como resultado de este encuentro entre Paracas y Antofagasta, por fin logramos delimitar con mayor claridad lo que era la dentro del centro sur andino. Estamos en eso. Esta gran subárea valles occidentales. Siempre nos gustó el río Majes como una especie de frontera. Espero que siga o que no siga, pero era por allí, ¿no es cierto?, por la región de Arequipa, donde comenzaban los valles occidentales y que iban a terminar en el río Loa, en el comienzo del desierto más estéril nuestro. En consecuencia, esta subárea valles occidentales lograba friccionar
la subárea Circo-Titicaca, el altiplano meridional y la circumpuneña más al sur. Y todo esto lograba adosarse a la Bayuna, a estos valles que están ubicados inmediatamente al este, ¿verdad?, de las tierras altas. Entonces ya podíamos buscar los indicadores. ¿Qué es lo distinto entre valles occidentales y Circo-Titicaca? ¿Qué es lo distinto entre altiplano meridional y Circo-Titicaca? ¿Y qué es lo más distinto entre altiplano meridional y valles occidentales y la circumpuneña de más al sur? Y por supuesto esta Bayuna, que está en el fondo, esta Bayuna del este se relaciona bastante con la Bayuna del oeste y con estas grandes tierras altas al medio. Con este mapa heredado de la reunión Paracas-Antofagasta, comenzamos a integrar por fin esta arqueología sin fronteras. La próxima, por favor. Bien. En esta lámina podemos ver con mayor detalles la subárea valles occidentales que con los datos se fue separando en dos. Por un lado, esto que llamamos cultura arica, pero que en realidad, como se fundó las primeras reuniones en Arica, quedó con Arica, pero podría haber sido valles occidentales, Tacna, Arica o cualquier nombre geográfico, pero la idea es que es básicamente un espacio que lo comparte tanto el sur Perú como el norte de Chile, constituyendo, ¿no es cierto?, un espacio compartido con respuestas muy similares. Ahora, lo importante es que posteriormente, esto que nosotros pensábamos que era valles occidentales, también esta parte con menos nombres, porque esa parte más desértica, esto configuró otro espacio, que se llamó Complejo Pica-Tarapacá, para diferenciarlo. Y ustedes lo pueden ver muy bien. Los valles occidentales que llegan al mar, va desde Pisagua hasta la costa de Arequipa, un valle tras otro. Y este es un dato que hay que mantenerlo en mente porque va a tener que ver muy bien con otros indicadores que veremos posteriormente. Pero todos estos valles pequeños que están aquí son valles endorreicos, no son arreicos, no llegan al mar. En consecuencia se va generando un espacio desértico enorme. Y este espacio desértico con estos valles que están apegados hacia la sierra, por así decirlo, y distantes del litoral, junto a un litoral totalmente desértico, configuró esta otra unidad cultural que hemos llamado ahora cultura Pica-Tarapacá. Bien, entonces ya tenemos a los valles occidentales con una separación hacia la parte sur y luego las fronteras propiamente altiplánicas que ustedes pueden ver hacia la derecha. Hemos puesto la cerámica San Miguel como algo simbólico, porque esta cerámica San Miguel tanto es del patrimonio surperuano como del norte de Chile, y su expresión más sureña llega hasta el río Loa. La próxima diapositiva, por favor. Bien. La primera movilidad que encontramos es propiamente costera, y esto me parece que es algo que estaba fuera de nuestros conocimientos. Últimamente lo hemos apoyado muy bien. Fíjense cómo la cultura arica, con San Miguel, Pocoma, Gentilar, que son los tiestos más representativos, se extiende por el área desértica y va a llegar a la costa de Taltal. Y junto a este desplazamiento desde Arica hasta esta costa de Taltal, desde los oasis interiores se desplazan a Taltal. ¿Pero por qué solamente a Taltal y no en otros sectores? Porque los geólogos nos han enseñado que el cobre nativo de Taltal, tal como lo dicen los cronistas para ese espacio, se sacaba con un cincel. Era lo más simple en proceso extractivo. Y además habían otras riquezas pesqueras propiamente tal que generaban acá un foco de vertientes sin ríos, con minerales como el cobre, muy fácil de extraer y con una altísima producción pesquera que explica el por qué culturas con tradición pesquera de Arica lleguen a este otro sector pesquero de acá,
La diferencia radica en que no hay cobre en Arica, pero sí hay cobre nativo en Taltal. Y de ahí entonces estos desplazamientos horizontales que incluyeron incluso pueblos diaguitas que llegaron también a Taltal. Lo que hemos llamado, ¿no es cierto?, una ocupación multiétnica tras recursos de élites, recursos de privilegio. Y eso explica entonces por qué en la costa, ustedes pueden ver a la derecha, en los conchales de esta costa desértica comienzan a aparecer fragmentos de cerámica que todos corresponden a la cerámica atacameña, que los atacameños están exactamente en este sector, Entonces, vean ustedes cómo de San Pedro de Atacama llegan a la costa a los intercambios, maíz por pescado seco, pero a su vez tras el cobre nativo. Y eso explica el por qué la cerámica de la circumpuna aparece en la costa junto con la cerámica de Arica, junto con la cerámica de Aguita o de Copiapó. La próxima, por favor. Bien. Otro hecho significativo es que al comprobar que las valles occidentales choca con las tierras altas, ¿no es cierto?, fricciona en la sierra con el altiplano, eso explica que hay una intrusión en el periodo tardío de cerámica altiplánica negro sobre rojo. Lucho Lumbreras recordará que a esto le llamamos con Percy Dowles la cerámica chilpe, pero que era una cerámica que se intruía, que entraba en minoría dentro del gran contexto cerámico local. Era pues que los pueblos se estaban movilizando ya entre estas fajas longitudinales que junto con Troll y otros datos adicionales logramos seccionar a través del sur andino. Bien, pero vamos a ver todavía otros casos de intrusiones de cerámica como indicador de esta movilidad entre tierras altas y los valles propiamente tales, o los valles occidentales para ser más específico. La próxima, por favor. Bien, no solamente esto ocurre en las espaldas de los valles occidentales, el sur peruano, norte de Chile, sino que también va a ocurrir esta fricción, esta movilidad entre el altiplano meridional, aquel altiplano más sureño que logra interactuar esas ocupaciones humanas con la circumpuna de Atacama, y eso explica el por qué tenemos cerámica en San Pedro de Atacama, producto de estas interacciones que son del componente Chichas del sur Perú y el componente del sur Bolivia, y el componente Lipes, también sur Bolivia, que son las partes, que son, tal como lo dijo Lucho en un momento, estos reinos post-Tiahuanaco, ¿no es cierto?, que están generando interacciones con inmediatamente al oeste, y en este caso con la circumpuna de Atacama. Esto es, pues, indicadores cerámicos que están explicando estas interacciones que van a irse incrementando en la medida que el periodo intermedio tardío va alcanzando ya el contacto inca. La próxima, por favor. Bien. Siguiendo con estas interacciones, hemos puesto aquí un lugar donde está, digamos, el foco de la cerámica Yura, Uruquilla, ¿no es cierto?, en la parte más sureña del altiplano, pero vean ustedes con estas flechitas rojas, estas flechitas negras, negra, todo esto, ¿no es cierto?, cómo esta expansión, esta intrusión, ¿no es cierto?, si estuviera Murra con nosotros diría, estos desplazamientos coloniales de verticalidad, ¿verdad?, que son de grupos que se desplazan desde las tierras altas para tocar la cabecera de los valles serranos y generar un acceso a los valles maiceros que no los tienen en las tierras altas, siguiendo el pensamiento de Murra, que nos gusta mucho y que fue muy estimulante para nuestra generación. Entonces, vean ustedes cómo también en el altiplano más sureño se están generando estas interdigitaciones con los valles occidentales y la parte serrana de los valles occidentales como una prueba inequívoca que durante el intermedio tardío se están incrementando cada vez más estas operaciones de movilidad
y que más adelante lo vamos a explicar, casos que son casos netos de lo que en nuestra discusión que tuvimos con respecto a verticalidad eran casos netos de movimientos por complementariedad de recursos. La próxima, por favor. Bien, quería con esto también focalizar un poco más el tema de la movilidad altiplánica con el caso Carangas. Fíjense ustedes que el caso Carangas, ellos están en la cabecera de las tierras altas de Arica, el altiplano de Arica, y que han tenido conexiones. Yo he puesto las conexiones que se acercan más a Arica, pero no me llamaría la atención para nada que componentes Carangas hayan articulado valles occidentales al norte de Arica, porque por lo menos cerámica Carangas se han encontrado hasta la región a la latitud de Iquique, bastante más al sur. Pero ¿por qué es importante el caso Carangas? Porque representa a otros reinos post-Tiahuanaco, que acá abajo pueden ver que en la medida que articulan la vertiente occidental, también articulan la vertiente oriental, es decir, la región Bayuna, Cochabamba, Tarijas, y alcanzan el borde de los bosques lluviosos. ¿Y esto por qué hay que mantenerlo en mente? Porque muchos recursos de las tierras bajas del oriente del altiplano van a alcanzar hasta los valles occidentales a través de este rebote que hacen el caso de Carangas como otros reinos altiplánicos post-tiahuanacos, estos rebotes que permiten que la interacción ya no sea una metáfora entre los valles costeros y las tierras de los bosques tropicales, sino una realidad como lo veremos posteriormente. La próxima, por favor. Muy bien. Estos son solamente algunos ejemplos. Si es por fauna, la cantidad de petroglifos con monos, con simios, que se encuentran en los valles occidentales es impresionante. Incluso el colega Muñoz de Arica ha excavado uno en contextos también intermedios tardíos, y ya Guamán Poma fue muy claro al explicar cómo estos líderes en las tierras orientales del altiplano manejan dos deidades, el simio a la izquierda y el guacamayo a la derecha. Y les voy a decir que las plumas en estos desplazamientos de interacción entre tierras altas, tierras bajas del oriente y valles occidentales de occidente ha sido de tal importancia que no solamente fueron puestos en sombreros, fueron puestos en los ropajes de la élite, como lo refleja Guamán Poma, sino que estadísticamente hemos comprobado que Pica, un oasis al sur de Arica, que está a 100 kilómetros del litoral, en un cementerio excavado del intermedio tardío, con 220 cuerpos, hemos registrado 8 guacamayos completos, uno tratado en una funebria como que si fuera un humano, y la cantidad de plumas de guacamayos en distintas aplicaciones está demostrando cómo en el medio del desierto estos movimientos caravánicos habían logrado extender por esta movilidad giratoria, ¿verdad?, estos bienes desde el oriente hasta los valles occidentales. La próxima, por favor. Veamos la próxima. Muy bien. Tratando de encontrar una metodología para poder entender mejor esta movilidad que nos interesa. Hicimos un estudio muy tentativo para ver en el sur andino dónde están los focos mineralizados. Y fue un dato de suma importancia porque detectamos que hay como silencios mineralógicos. La prueba está que los lupacas tenían que caminar muchísimo fuera de sus aldeas para llegar a las minas que eran importantes para ellos, obviamente, pero estaban muy lejos en las minas de los lupacas. En consecuencia, de la misma manera como hay una movilidad que se establece claramente
transversalmente, tenemos esta otra movilidad que es multidireccional, porque los minerales están no donde la vegetación está, por hacer una comparación, está por los lugares más inverosímiles. Solo pensar, como un ejemplo, la ansiedad por la obsidiana, desde tiempos arcaicos hasta el contacto histórico, fue impresionante. Si había que caminar 100 kilómetros para llegar a la obsidiana, se llega. Pero a su vez no solamente era la obsidiana, donde está el lapislázuli, donde están todo el cobre de ornato, el cobre de estatus para las cuentas, para las ritualidades. Hacia allá iba la gente. De tal manera que hay esta movilidad que mientras más podamos entender y comprender con los geólogos dónde están los focos de mineralización al alcance de la tecnología prehispánica, ahí vamos a encontrar los senderos, ahí vamos a encontrar los fragmentos de cerámica, ahí vamos a encontrar los restos de fundición, etcétera, etcétera. Y esos lugares son normalmente distantes de los asentamientos fijos propiamente tales. Un último ejemplo que me parece muy paradigmático. En San Pedro de Atacama, en nuestro museo, tenemos varios objetos hechos de estatus, digamos, de cobre, pero extrañamente los análisis muestran un alto contenido de estaño. Pero inequívocamente no hay estaño en nuestro desierto. Ese estaño viene del actual territorio de Bolivia. Ese estaño es propio de las minas que ya eran manejadas por Tiahuanaco. En consecuencia, esos objetos no son hechos ni procesados en nuestros espacios, sino que vienen ya en estas operaciones, como ustedes quieran llamar, de intercambio, verticalidad, trueque o como sea, pero que son respuestas a procesos de movilidad. La próxima, por favor. Bien, pero quisiera llevarlos ahora al mismo plano, pero con otra clase de fuente. Los petroglifos son indicadores de movilidad transversal. Definitivamente los petroglifos hay que entenderlos no solamente por el arte en sí mismo, por la ritualidad en sí mismo, sino cómo explicar la presencia de bloques grabados en el medio del desierto junto a senderos. Esos son petroglifos que están siendo ritualizados en relación al desplazamiento de grupos. En este caso hemos tomado como una variable más, entre otros temas, digamos, a los balseros. Balseros que son de cuero de lobo porque son de dos cuerpos. Las balsas más comunes entre sur Perú y norte de Chile son las balsas de madera de 3 palos, ¿verdad? Pero no, estos son representaciones que deliberadamente muestran dos cuerpos, que son las balsas de cuero de lobo. Fíjense en la distribución. Están todos al interior de la costa. En consecuencia, ¿qué hacen estas representaciones de balseros al interior de la costa? Sino, interior de la costa, bien digo, sino las expresiones más duras como dato de que estas imágenes de balseros están puestas deliberadamente al interior de la costa para poder ejemplificar junto a las rutas este movimiento costa-valles interiores. Esta es una buena pista y hay otros petroglifos que pueden servir para documentar movilidad. La próxima, por favor. Bien, aquí nos estamos acercando un poco ya a algo parecido a conclusiones. Los geoglifos. Debemos olvidarnos de ciertos investigadores no arqueólogos que en algún momento por allí escribieron que los geoglifos del desierto de Atacama era algo parecido o como las figuras de Nazca, por favor, con todo el respeto que me parece en las difusiones en ciencia, no hay ninguna relación entre esas maravillas de Nazca y estos geoglifos del desierto que los veremos con más atención en las próximas diapositivas. Pero sí quiero señalar algo. Los geoglifos, estas marcas, estos diseños en los cerros, ¿verdad? Son muy propias de cultura arica, sur Perú, extremo sur Perú y extremo norte de Chile. Pero vean lo que está pasando en la medida que nos alejamos de estos valles surperuanos riquísimos, valles del norte de Arica hasta Camarones, menos ricos, pero en la medida que nos introducimos
donde ya los ríos no llegan al mar, donde el desierto se pone más dominante. Este es el espacio súper desértico de Tarapacá. ¿Por qué entonces la mayor concentración de geoglifos se concentran acá? Porque acá ya no hay valles que sirvan como senderos naturales para llegar a la costa. Acá hay que trazar caminos por el medio del desierto y para eso surge esta ritualidad del geoglifo, como lo veremos posteriormente. Pero lo interesante que estas rutas que están acompañadas son hasta ahora 152 sitios con geoglifos que hemos ubicado con Libriones, nuestro colega que manejamos el tema, junto con esta alta concentración que disminuye hacia Arica, aumenta en Tarapacá, ¿no es cierto? Están también las salidas de las rutas hacia las tierras altas. En consecuencia, no se trata de que es una movilidad exclusivamente entre valles y desiertos, sino que también están las conexiones que pasan a los reinos post-Tiahuanaco de mi querido amigo Lumbrera. Y fíjense ustedes cuando se llega al desierto absoluto, donde aquí ya no hay río, o sea, acá el río, solamente hay un río Lobo en todo este espacio y unas que otras riachuelos pequeñitos por San Pedro de Atacama. Acá ya no hay geoglifos porque acá la movilidad se limita a rutas muy específicas. 1, 2, 3 rutas. Una la marca el Loa, otra por el medio del desierto y otra por el medio del desierto. Y acá desaparecen los geoglifos, no son necesarios, porque solamente las rutas en sí mismas marcan el cómo, el dónde dirigirse. Acá la red de rutas es tan impresionante que requiere una gran red a su vez de geoglifos. En consecuencia, la diversidad puede entenderse de distintas maneras, como movilidad. Puede que sean intercambios comerciales, como pasa en los Andes centrales, puede que sea trueque, un trueque interétnico, puede que sean las colonias de Murra, verticalidad, cuando la verticalidad o la colonia es más grande pasa a ser una factoría, a veces puede que sea un proceso migratorio, una expansión militar, no olvidemos de los pucaras que en un momento se generan tensiones, los puertos de tráfico que son cuando los senderos se juntan en ciertos sectores y se generan como encuentros de intercambios en el medio de la nada, como ha ocurrido en nuestro desierto, o como ya Olivia Harris lo planteó hace tiempo, estas fajas en el altiplano, que son fajas espaciales que incluyen diversidad. Es decir, un territorio que ya tiene diversidad en su interior y que permite la interrelación en un solo espacio étnico. Pero en nuestro sur andino las cosas son distintas. A diferencia de los Andes centrales y los Andes septentrionales, ¿no es cierto? El sur andino tiene una movilidad bajo un poder descentralizado. Por eso que siempre me gustó el concepto de reinos de Lucho, porque da la idea de una élite que maneja un espacio muy específico y que es vecino de otro, con este desmembramiento post-Tiahuanaco que ocurrió, ¿verdad? En consecuencia, es una actividad, una movilidad descentralizada, no urbana, no comercial, no estatal, está sustentada en desplazamientos verticales de distinta naturaleza, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? En donde grupos de tierras altas articulan sierra, articulan valle, grupos que tienen llamas en cautiverio en los valles bajos, como los chinchas. Los chinchas tenían caravanas propias y comercializaban con las tierras altas desde la costa, pero el modelo sureño no es el modelo chincha, simplemente son pequeñas caravanas de escala muy pequeña que sirven para que se muevan desde los valles costeros a la sierra. La mayor fuerza, el mayor manejo de caravana, obviamente que lo mantienen los pueblos agropastoralistas altiplánicos, en donde la crianza de llamas fue la gran riqueza, pero no tienen maíz. Tienen que bajar a los maíces. Eso está dicho en la arqueología, en los datos etnográficos, en los datos históricos, y con eso un gran homenaje a Flores Ochoa, quien fue el primero que nos iluminó frente a esta movilidad de caravanas etnográficas, a quien le debemos notables conocimientos. Y luego entonces, estos señoríos regionales, estos reinos con sociedades complejas, tienen excedentes que son propios de los valles, y eso hace que se genere esto que llamamos movilidad giratoria con Tom Dilliger, ¿verdad? Para explicar estos movimientos caravánicos que bajan y suben, y que toda la riqueza
en su conjunto favorece a sociedades descentralizadas en su conjunto. La próxima, por favor. Veremos la próxima. Bien. Quisiera detenerme un momento en los geoglifos, porque este es un fenómeno muy propio de los valles occidentales y que en la medida que la movilidad entra a los desiertos, comienzan a aumentar los geoglifos. Ahora, después veremos el por qué no hay geoglifos en el altiplano, pero primero quiero que vean bien cómo se colocan siempre en serranías, cosa que la caravana, a ver, ¿por qué sabemos que son huellas de caravana? Primero, porque hemos organizado caravanas y sabemos las huellas que dejan las caravanas, que son como huellas de rastrillos paralelas, ¿verdad? Y porque hubo una muy buena costumbre de matar las piezas cerámicas en las rutas. Entonces podemos recoger los fragmentos cerámicos desde las huellas y decir quién pasó y en qué época pasaron, ¿verdad? Eso ha sido para nosotros sumamente importante, caminar las huellas caravaneras, porque la fragmentación de cerámica dice inequívocamente quién pasó y cuándo. Pues bien, los motivos, bueno, ustedes los tienen acá en el lado izquierdo, son motivos que son muy propias de la ritualidad de los geoglifos. La ritualidad de los geoglifos se parece mucho a la ritualidad de las zapachetas, como la veremos posteriormente, ¿no? En donde se pide un buen viaje, se hacen las ofrendas, ¿verdad? Hay campamentos, hemos excavado campamentos al pie de estos cerros con una cantidad de restos de maíz, con una cantidad de restos de pescado impresionante a 80 kilómetros del mar. O sea que las pruebas son inequívocas por los campamentos, más que por los diseños. Por los campamentos sabemos claramente que pasan los excrementos de llama, pero por cantidades. Entonces, podemos saber caravanas de llama y dos bienes que se repiten, que son maíces y pescado seco. Entonces, incluso ofrendados en fosos de ofrenda, para que el arqueólogo no crea de que fueron pedacitos que se cayeron o que se comieron ahí. No, no, no. Hay fosos de ofrenda empintados para probar esta interacción entre valles y oasis, desierto y la costa. Ahora, sigamos con la próxima para entender algo más de los geoglifos. La próxima, por favor. Una de las evidencias más duras que hemos tenido para probar esta movilidad entre las tierras altas y la costa era que logramos identificar al interior de un oasis que se llama Pica, al interior de Iquique, ¿no es cierto? Un oasis que está a algo más de 100 kilómetros de la costa, que hasta no hace mucho habían llegado caravanas a ese oasis. Y nos preguntamos desde dónde. Nos dijeron, en Chica, si en Chica hay caravana. Salimos al altiplano boliviano, a la frontera, llegamos a Chica y efectivamente encontramos caravaneros. Y organizamos una caravana. Esta caravana es hace 15 años atrás, la preparamos en Chica y hemos atravesado todo el desierto, hemos atravesado todo el desierto, ¿verdad? Con los caravaneros aymaras acá, las llamas cargadas, hasta llegar a la costa. Eso nos enseñó muchísimo. Yo quisiera solamente darles un dato. Todos los cronistas que hablaron de caravanas, hablaron de los hombres, de los jóvenes, caravanas, y nadie habló de mujeres. Las mujeres aymaras en esta caravana fueron tan eficientes como los hombres. De hecho, ellas eran las únicas que sabían cómo cargar cada llama. De manera entonces que hay varios mitos que ir a través de la arqueología experimental, pero lo importante es que por las mismas huellas caravaneras antiguas, pasamos con esta caravana, la movilidad entre tierras altas y la costa, luego costa, tierras altas, y aquí están los geoglifos de pintado. Aquí se ve el diseño de una llama, ¿no es cierto? Estos cuadrados, unos personajes, etcétera, etcétera, que es largo de explicar. Y por supuesto, a nuestro paso por la sierra peruana, qué cosa más bella de casi haber yo chocado con esta caravana en la sierra peruana y haber sacado esta foto que ilumina mucho más, ¿no es cierto?, el carácter panandino y pansureño con respecto a estas capacidades. Yo siempre quiero insistir, la caravana de llamas. Una caravana de llamas con 40 llamas,
que puedan desplazarse a través de 300 kilómetros es igual a un camión cargado, con la diferencia de que el camión nunca pasa por donde pasa la llama caravanera. O sea, que por algo existen hasta el día de hoy las caravanas. Bien, entonces, ya entrando a tiempos finales, quisiera colocar como elemento también de evidencia el rol que tienen que ver las chulpas. Las chulpas son enterramientos altiplánicos, pero vean cómo se acercan a los valles serranos, cómo se acercan al occidente. Y hay un caso en Nama, que está aquí, en donde el cementerio de Chulpa entra a un pequeño oasis abandonado, esta vez ya lejos de la cota de 3.504, sino que se introduce una cota de 2.500. Es decir, están utilizando enclaves de valles serranos. Este dato de las chulpas me parece a mí como importante también para establecer este acercamiento de poblaciones de tierras altas a nuestros valles occidentales, parte altas y en algunos algo más bajos, como veremos en la próxima diapositiva. ¿La próxima? La próxima, por favor. Ya estamos terminando. Esto se relaciona con las apachetas. Fíjense ustedes cómo esta alta concentración de rutas caravaneras con geoglifos, ya lo vimos, se relaciona con esta alta concentración de apachetas. Pero ¿por qué la apacheta viene aquí a reemplazar a los geoglifos? Porque no se pueden hacer geoglifos en una mesa altiplánica, no se ven, no hay cerros. Y por otra parte, como me lo dijo el andino con tanta sabiduría, yo nunca haría un geoglifo en las tierras altas por la lluvia y por la vegetación, porque no se verían nunca. En consecuencia, tal vez la apacheta es una expresión de movilidad, de marca de movilidad, y por supuesto de una ritualidad que se asemeja mucho a lo que pasó con geoglifos en las partes más desérticas. La próxima. Bien, nos estamos acercando al final para explicar estas rutas, esta vez longitudinales. Si ustedes ven San Pedro de Atacama, esta es una ruta que sigue hasta Copiapó, está cortada acá por razones de espacio. Esta es la ruta que en todos los mapas antiguos aparece como camino del Inca. Y qué cosa más rara, que cuando caminamos este camino del Inca, junto con la cerámica fragmentaria inca, encontramos cerámica pre-inca, pero incluso clásica, negra pulida, contemporánea con Tiahuanaco. Es decir, esta ruta hasta Copiapó, donde están las mejores minas de lapislázuli, fue utilizado por los mineros atacameños mucho antes de los incas. Lo que hacen los incas es reactivar esta ruta. Pero luego, lo interesante es que los incas, desde San Pedro de Atacama, fíjense la ruta alta, la ruta alta, la ruta alta, la ruta alta que llega hasta acá, la ruta alta que llega hasta aquí. Esta ruta alta es absolutamente inca, está llena de tambos, está llena de callancas. ¿Pero por qué? Porque esta es la ruta donde pasan el cinturón de cobre del famoso geólogo Sútulo, que viene desde el sur Perú y que entra al norte de Chile. Las mejores minas de cobre y los minerales asociados inca provienen de esta zona, y allí la importancia de establecer esta ruta inca propiamente tal y que entra hasta las élites incas. Pero estas rutas bajas que están acá hacia abajo, estas rutas bajas que entran a Sur Perú, la primera y la segunda, son todas rutas caravaneras cuya fragmentación de cerámica habla inequívocamente del intermedio tardío. De tal manera entonces que estas rutas longitudinales son mayormente pre-incas, pero a su vez esta alta es inca. Pero vean ustedes la cosa sorpresiva. En el oasis de Pica, aquí, en este punto, cuando llegan los incas, no solamente se preocupan de reactivar estas rutas pre-incas, sino que trazan una ruta específica desde este oasis a la costa. ¿Para qué? Y aquí está la prueba. Evidencias incas asociadas a utillaje costero
y nada menos que a la balsa de 3 palos, que ustedes la conocen muy bien, que es pre-inca, es decir, y un cargador que es absolutamente cargador de espalda hacia atrás, ¿no? Un cargador de espalda que es específicamente el periodo inca, que está demostrando que los incas también tienen un interés en la población, en la producción de excedentes costeros. Esta es una pista que hay que seguir estimulando como investigación, porque recién están surgiendo estas variantes incas hacia la costa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la riqueza costera, como todos los cronistas del siglo XVI lo dicen, ¿no? Las llamas cargadas con guano y con pescado seco, charqui de pescado, salen desde Arica hasta Potosí, ¿verdad? Entonces, y como si fuera poco, ya sabemos ya que las caravanas de llamas de las minas de Potosí bajaban hasta Arica por el azogue y con las barras de plata, de tal manera que hay un prestigio costero también que tiene que ver con movilidad, pero también con la explotación costera, tal como se ve con este utillaje y estas balsas puestas al interior de la costa a más de 100 kilómetros de distancia. La próxima, por favor. La próxima, por favor. Bien, con esto llegamos al final. Simplemente decirles que una vez que hemos puesto el centro surandino con nuestros valles occidentales y la circumpuna, que son los espacios, ¿no es cierto?, que nos interesan más las tierras altas, ustedes pueden ver estos reinos post-Tiahuanaco, ¿verdad? Los Coya, los Cana, los Lupaca, los Pacaje, los Caranga, los Chicha, los Lipe, es decir, esta cantidad de reinos de tierras altas que incluso pasan a ser parte también de las bayunas, articulan todo el espacio, desde el borde del bosque lluvioso hasta el límite de las tierras altas, y son nuestros vecinos. Y eso explica entonces esta gran presión demográfica en sectores donde hay una gran importancia a la crianza de ganado de llama, que hay un déficit en los valles occidentales, pero a su vez hay déficit de maíces. Es decir, son territorios que desde el punto de vista de la complementariedad están absolutamente integrados y unidos, configurando entonces un centro surandino con reinos, cada uno muy, muy poderoso. Parece que se acabó. ¿Me escuchan? Por supuesto, doctor Lautaro. Me falta la última, nada más que la... Sí, continúe, doctor, continúe. Estamos Continúe. aquí, esta es la última. Esta es la última. En consecuencia, lo que les quiero decir es que estos reinos post-Tiahuanaco interactúan con las tierras bajas con una movilidad en plena armonía. No hay conflictos de poderes. Eso me parece que es bien importante decirlo. No hay conflictos de poderes en el intermedio tardío, ni tampoco los cementerios ofrecen evidencias masivas de conflictos con evidencias biológicas, antropológicas, que demuestren conflictos paramilitares, digamos. De manera que hay en los últimos 5 siglos una cierta armonía que se va a ver muy bien cuando los cronistas explican esta tremenda movilidad, como esta india atacameña que está en Oruro, y que el padre, el sacerdote a la entrevista y le dice, ¿dónde va? Con tantas bolsas con cuentas de collar. Y ella le dice que lo va a cambiar por coca. Estamos hablando de mitad del siglo XVI. Y de allí sigue a los guaraníes, porque los guaraníes están esperando que le lleve esas cuentas de collar que son hechas por los atacameños. Esa tremenda movilidad es parte de lo que yo le he querido contar en esta oportunidad. En suma, quisiéramos decir que estos esfuerzos pioneros que hemos planteado están representados muy bien con la presencia de mi querido amigo Luis Guillermo Lumbreras, y decirles que este sueño que tuvimos por los años 60, 73, 79, de una arqueología sin frontera, ha sido tomado por ustedes, colegas de Tacna, y los organizadores y todos los que están participando en este evento, con lo cual nos dice que no hay mejor secuencia que aquella que se orienta a explicar los fenómenos sin frontera con una visión de área, y de ese punto de vista Lucho y yo estamos a su disposición. Gracias por escucharme. ¿Preguntas, por favor?
Muchísimas gracias por su genial exposición, doctor Lautaro. Para nosotros es muy importante ver que la arqueología y la ciencia y los pueblos no deberían estar separados por esas fronteras que son construcciones imaginarias, ¿no?, de la época colonial y que han pues, bloqueado un poco el desarrollo de los pueblos en nuestras zonas de frontera, ¿no?, actual, y que pues también han influenciado mucho en el desdén de las autoridades por impulsar los proyectos de investigación arqueológicas, históricas en estas zonas, ¿no? Entonces, iniciativas como las de este evento y como las que ustedes han tenido y han dado la primera posta en los 60s y en los 70s, pues son para nosotros las bases históricas, ¿no? Como usted bien dijo al inicio, su conferencia es también una conferencia histórica de la arqueología, y para nosotros es sumamente importante poder escucharla, y por eso quisiera invitar a algunos oyentes o a las personas que nos estén escuchando en los medios virtuales como Zoom o Facebook Live para realizar sus preguntas. A ver, tenemos acá... bueno, puras felicitaciones, doctor Lautaro. Hay una solicitud de hacer un comentario, ¿no?, del señor Elmer Segura. Quisiera pedir autorización a los organizadores a ver si es posible. ¿Es posible hacer un comentario por parte del... Sí, Miguel, mientras el comentario sea alturado y dentro de los márgenes de respeto, puede hacer su consulta. A ver, señor Elmer Segura, por favor, puede realizar su consulta concisa si fuera tan amable. Gracias. Bien, muy buenas tardes. Gracias para los organizadores por este evento y a Lautaro Núñez por esta excelente exposición y trabajo. Yo soy Elmer Segura. Si bien él hace un trabajo desde el punto de vista de la arqueología, yo vengo haciendo algo similar en los Andes centrales de Perú, entre Lima y Junín, para ser más concreto, un trabajo similar, pero desde un punto de vista antropológico. Y yo solamente quería compartir de toda la investigación que sigo haciendo dos aspectos. Uno, los mitos. He encontrado mitos aquí en los Andes centrales de Perú, donde los cerros digamos, de la Puna tienen interacción con cerros de la costa. Y estos cerros comparten tanto productos de la Puna con productos de la costa. Es decir, les envían carne, les envían tubérculos, y de la costa los cerros le envían frutas, flores y otros. Y estos cerros tienen parentesco, según cuenta el mito. Son esposos, son amigos o son compadres. Por ejemplo, ¿y cuál es mi interpretación? Es que hasta la actualidad muchas familias viven en la Puna, digamos el esposo está arriba, pero la esposa está en las ciudades atendiendo a los hijos en el colegio, en la universidad, y siguen compartiendo, digamos, o intercambiando productos. Eso sería mi interpretación a estos mitos. Y otro, que el doctor también habló mucho de las apachetas. En el sitio donde yo vengo haciendo mi trabajo encontré dos tipos de apachetas que la gente la denomina localmente. Uno de tipo carga y otro de tipo banco. ¿Qué significa cada uno? El de tipo carga son unas piedras apilonadas unas sobre otras. ¿Y qué interpreta? Digamos, significa la carga que va a traer el viajero, el arriero, que va hacia la costa, hacia los valles, y si ésta se cayera durante la construcción, corren el riesgo de no encontrar cosechas, por ejemplo. Eso es el de tipo carga. Y el de tipo banco son como las fotos que presentó el Lautaro, son montones de piedra que para la gente significa ese es el banco. ¿Qué hacen antes? Antes de ello, recogen estas piedras pequeñas, semiplanas, y al pasar por ese montículo, la gente los avienta y dice, esto es para yo poder vender el producto que estoy llevando para compra-venta, y así asegurar, digamos, la venta y que mi dinero pueda estar guardadito así como lo tengo en el banco.
Nada más eso quería yo de mi parte compartir. Tengo un trabajo extenso sobre esto. En el link compartí un video, perdón, en el chat. Y nada, gracias y felicitaciones, Lautaro, y por el evento. Gracias. Muchas gracias, señor Un Elmer, pequeño, ¿puedo hacer un pequeño comentario a Elmer? por supuesto, doctor. Siga. Elmer, lo que tú estás abordando es algo muy importante, porque todo lo que significa movilidad, no solamente, y estos movimientos de bienes, no es solamente materialidad, sino que también es ritualidad. Y la ritualidad, como arqueólogos, nos cuesta mucho encontrar. Hay que encontrarla en la etnografía, en las conversaciones, especialmente en los ancianos que todavía practican la movilidad en caravana, de manera entonces que lo que tú estás haciendo es poder explicar más allá del dato duro del arqueólogo a través de los mitos. Y si esos mitos tienen un fundamento etnográfico, estamos haciendo un trabajo de extraordinaria importancia. Gracias, Elmer, por tu aporte. Gracias. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta está en el chat. Es puesta por el arqueólogo tacneño Jesús Gordillo. Y es la siguiente. Doctor Lautaro, cordial saludo y felicitaciones por su magistral ponencia. Pregunta. ¿La movilidad en los Andes del Sur, entre los valles occidentales y el altiplano, es resultado de un principio de complementariedad natural o de escenarios compulsivos sucedidos del altiplano hacia los valles yungas y costas del occidente? ¿Qué opina, doctor? Jesús, un gran abrazo. Hemos compartido no hace mucho en Lima. En realidad, la pregunta clave es ¿cómo poder darle un carácter de armonía social a estas interacciones sin tener una información muy precisa de etapas de conflictos y de tensiones? Por ejemplo, hay una mina de cobre en el Valle de Mocha, en el norte, al sur de Arica, donde el cementerio demuestra de que todos los cuerpos no han pasado por ningún estado de violencia, donde hay una explotación de una mina en un perfecto proceso de armonía, existiendo dos comunidades con sus objetos diferentes, con sus tumbas diferentes, pero en plena armonía. O sea, cada vez que podamos encontrar, por ejemplo, todos los cementerios excavados por el padre Lepage en San Pedro de Atacama, para el periodo intermedio tardío, igual, el nivel de violencia es mínimo. El cementerio excavado en Picaocho, por mi parte, el nivel de violencia es mínimo, incluso hasta ritual. Sin embargo, en la medida que salimos del intermedio tardío y entramos al medio y entramos al formativo, los niveles de violencia son muy notables. Y cuando entramos al arcaico, ¿no es cierto?, los arcaicos en la costa de Arica, los niveles de violencia son muy, muy marcados. Entonces, necesitamos mucha antropología física para entender y balancear estos estados de armonía social y de disputas territoriales que vayan implicando, ¿no es cierto?, conflictos específicos. Ese es un tema que está presente y que hay que manejarlo dentro del gran tema de movilidad. Gracias, Jesús, por el comentario. Gracias, arqueólogo Jesús. Muchas gracias, doctor Lautaro. No sé si hay alguna otra consulta más de los asistentes. En Facebook Live me parece que no la hay. En todo caso, si es así, doctor Lautaro, agradecerle infinitamente en nombre de los organizadores de este evento y en nombre propio la gentil participación suya y poder pues habernos iluminado con sus comentarios, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable, doctor. Bueno, vamos a continuar con estas geniales exposiciones y en este momento vamos a presentar también la exposición del doctor Luis Guillermo Lumbreras. El doctor Luis Guillermo Lumbreras es arqueólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Uno de los más importantes también arqueólogos que tenemos en el Perú, y con una gran cantidad de publicaciones realizadas, una gran cantidad de libros vendidos a nivel pues, del mundo, ¿no? Y queremos darle la bienvenida al doctor Lumbreras. Muchísimas gracias por su participación. Acá también pues contamos con otro de los grandes de América Latina como el doctor Lautaro para poderlo escuchar.
Entonces, doctor Lumbreras, muy buenas tardes. Rosario Muñoz dice felicitaciones al doctor Lautaro. Esperamos la conexión del doctor Luis Lumbreras, por favor. Parece que el doctor Luis Guillermo ha tenido... Aquí está presente. Doctor Luis Guillermo, ¿puede conectar su micrófono, por favor? ¿Ahora se escucha? Ahora sí, doctor Luis Guillermo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Todo suyo, doctor. Sí, yo les iba diciendo que yo he venido acá a una invitación para participar en comentarios al trabajo que nos ha presentado Lautaro. Lautaro es un viejo amigo, más viejo que amigo, pero en fin, andamos juntos desde el comienzo. Hace pues más de 60 años que andamos juntos, Lautaro. Y ha sido y es y seguirá siendo un gran honor para mí el poder participar en comentarios respecto a las cosas que Lautaro dice y enseña. He escuchado con mucha atención las cosas que Lautaro nos ha contado. Muchas de ellas las he escuchado a lo largo de estos 60 años que andamos juntos y muchas de ellas las he refrescado ahora. Una de las cosas importantes como contribución de lo de Lautaro a la arqueología peruana y a la arqueología andina y a la arqueología en general es el haber identificado a partir de trabajo estricta y explícitamente arqueológico una región del territorio americano que con autonomía ha logrado vencer algo que algunos geógrafos, especialmente Troll, estoy pensando en Troll, descubrieron por su cuenta. Estamos frente a un territorio de desierto, en donde lo que domina es el desierto. Y lo que nosotros hemos escuchado, lo que nosotros hemos visto y vemos a través de los trabajos de las personas que trabajan en el extremo sur del Perú, en Bolivia y en el noroeste argentino y Chile, norte de Chile, es un proceso de manejo de la sociedad del desierto, cómo se vive en el desierto, cómo hay que transformar el desierto en un lugar habitable, con capacidad de poder generar todo el conjunto de recursos llamados culturales para que el ser humano pueda cubrir en él las demandas de su existencia. En realidad, cuando yo escucho a Lautaro describir las cosas de Antofagasta, las cosas de Arica, etcétera, encuentro en cada una de las frases que va diciendo un recurso sistemático de definición de cómo es que tenemos que entender la posición del ser humano en esta tierra. Los Andes centrales son una cosa que tiene su explicación por su propia cuenta y a base de los hallazgos que ahí tenemos. Erróneamente, hasta hace unos 60 años, Lautaro, cuando entramos nosotros a todo este asunto, se consideraba que el extremo sur del Perú, es decir, fundamentalmente Tacna, Moquegua, etcétera,
eran una suerte de zona marginal, es decir, algo así como que está en los bordes de una civilización y que por lo tanto debía ser considerada en esos términos. En verdad os digo que no es así. Pero eso lo hemos ido escuchando no tanto como Greta Mosny, el propio Jorge Iribarren y todos los amigos que nosotros hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, que de algún modo la posición de marginalidad de estos procesos. Recuerdo que se hablaba de una zona de los salvajes primitivos, un lugar que palabras que además fueron usadas con mucha generosidad por Max Zule, al sur de los Andes centrales. Con Lautaro este mito desapareció. Y digo con Lautaro porque fue el principal conductor de esta propuesta. No estuvo solo, hubo mucha gente que lo acompañó, gente con la cual él además generosamente se alió, publicó, produjo, investigó. Gente como Vicky Castro, por ejemplo, que estuvo siempre a su lado. Gente como, qué sé yo, todo el conjunto de personas que rodearon a este maestro de la arqueología andina. Y entre ellos construyeron una propuesta teórica de grandes alcances para no solo la arqueología americana, pero para el análisis sociológico de las sociedades del mundo entero, especialmente de todas aquellas que en Asia, en África y en la misma Europa subsisten, existen y vivieron a lo largo del tiempo. Nos resulta cómodo nosotros contar lo que hicieron los pueblos como Egipto, Mesopotamia, etcétera, que son la versión de los Andes centrales en la región europea. Pero dejamos de lado todo lo que ocurre en el sector subsahariano, en la parte que está detrás del Atlas, y no lo hemos manejado, ni lo hemos estudiado, porque no hubo la ocasión de hacerlo. Aquí se dio. Y fue Lautaro el que inició en la década del 60, junto con varios colegas. Son muchos los que hay, con nombres que recuerdo mucho. Y se propuso algo que de alguna manera lo hemos visto en la exposición de hoy. A través de los recursos de conectividad, esto de las canas y todo este asunto, indispensable en un territorio multiformado, multiregional, en donde de alguna manera los pueblos van manejando sus condiciones materiales de existencia con sus propios recursos y sus propias maneras. Esto, desde luego, nos permite a nosotros descubrir cómo estas maneras diferenciadas no son solo variantes de costumbres, de esto que los antropólogos llaman cultura, sino que son el resultado de la manera como los pueblos se enfrentan las condiciones materiales sobre las cuales les toca vivir. No sobre las cuales escogieron, no, simplemente les tocó vivir. Llegaron a un lugar que era un desierto, pues ahí había que vivir. Le sacaron al desierto hasta la última gota de agua y le sacaron al desierto todas sus arenas para convertirlas en generosos elementos, en generosos ingredientes de un discurso sobre lo que el ser humano es capaz de hacer. Y esto lo hemos visto ahora. Las caravanas son para intercambiar experiencias, no son para intercambiar objetos.
Yo no llevo, qué sé yo, maíz para intercambiar con metales, simple y llanamente. Junto con eso va toda una serie de cosas, de mecanismos de apropiación de la tierra, de mecanismos de apropiación del cielo, de mecanismos de apropiación de lo que está más allá del cielo y la tierra. Y gracias a eso manejamos ese territorio. Cuando nosotros nos preguntamos por Tiwanaku, ¿no nos hemos preguntado por qué razón Tiwanaku y los pueblos tiwanaquenses mismos no tenían, por ejemplo, mecanismos de protección como tenían los de Chanchan, los de Huari y otros pueblos de otras partes del mundo, en donde los grandes aposentos, los grandes palacios y templos estaban protegidos por murallas y por un conjunto de mecanismos que permitían la defensa y el aislamiento de otros eventuales invasores? ¿No nos hemos dado cuenta acaso que a lo largo del tiempo no es una selección de armas e instrumentos bélicos los que Lautaro presenta como recursos para poder indicar el proceso de crecimiento del sistema social? Eso no ocurre en Europa, por ejemplo. En Europa la edad del bronce se diferencia de la de hierro porque mejoran las armas. La edad del bronce es superior a la de la piedra porque se superan las armas. O sea, lo que cambian son los mecanismos a partir de los cuales el ser humano se impone sobre otros seres humanos para apropiarse de lo que otros seres humanos tienen o han hecho. En el caso nuestro no es así. Lo que ha descrito, lo que describe en todos sus trabajos Lautaro, es una forma de apropiación, de lucha permanente, lucha dura entre el ser humano y el ambiente. Cuando veo yo las expresiones que nacen de sus investigaciones, voy encontrando cómo la relación entre la fuerza de trabajo y los medios de trabajo, los medios de acción, se interactúan por la creación de ¿qué cosa? ¿De armas? No, de instrumentos de trabajo, de instrumentos de producción, de las cosas con las cuales se va a dominar el medio. No se va a dominar a otros seres humanos, no, se domina el medio, se domina la tierra, se domina el desierto, se convierte en agua, lo que son gotas. Esas cosas son las que han descubierto. Oiga, es una maravilla eso que uno comienza a encontrar allí, porque ocurre que en Chile hay desde zonas en las cuales casi se respira agua al sur, en donde hay, qué sé yo, abundosa cantidad de recursos hídricos, y se llega al punto de Atacama, de donde nace y sale este caballero don Lautaro, y también su antecesor Lautaro, que es totalmente seca. Es uno de los lugares más secos del mundo, si no es el que es más seco. Es un lugar donde la sequedad duele. Duele el rostro, duelen las manos, duele el cuerpo. Si uno se queda simplemente allí para entonces en verdad te muere. Y eso lo vencieron. Y lo vencieron, desde luego, utilizando una serie de estrategias. Tiwanaku es una de ellas. Tiwanaku está en el núcleo, pero no son los tiwanacus que están invadiendo todo, no. Participan como los demás mercaderes en el intercambio de productos. Van con ellos en las caravanas. Hay tiwanaquenses metidos dentro de las caravanas. Hay caravanas que van a Tiwanaku, que pasan por Tiwanaku, que regresan de Tiwanaku, etc. Esas son las cosas que ocurren. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo allí?
Tiwanaku es un lugar a donde la gente va a preguntar cosas. Es una cosa equivalente a los oráculos de los griegos, de los romanos, etc. Es decir, es un lugar a donde se va a preguntar a los sabios, no a los capitanes, no a los generales. Se va a preguntar a los sabios, oiga, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo vencer estas deficiencias y estos dolores? ¿Cómo me cura usted de la sequía? ¿Cómo me cura usted de las inundaciones? ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer para la próxima cosecha? ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer para que mis animales no se mueran? Eso es lo que van a hacer a Tiwanaku. Por eso van todos a Tiwanaku. Todas las gentes de toda la tierra van a Tiwanaku. Y en Tiwanaku van a encontrar respuesta. Claro que van a encontrar respuesta. ¿Por qué? Porque esa sociedad se ha organizado de tal manera que domina la arena, domina los pequeños cursos de agua, los hacen grandes, convierten en ríos. El Loa, yo recuerdo cuando conocí el Loa, claro, cuando tú me llevaste por esa zona, yo recuerdo que el Loa lo podíamos cruzar de un salto entre una orilla y la otra. Era una cosa. Eso se convierte en un Amazonas con las cosas que el ser humano logra hacer, esas cosas de maravilla que ocurren en San Pedro, esas cosas de maravilla que se hacen en los tejidos, en la producción manufacturera, pero además en la manera de lograr que las gentes de allí tengan no solo con qué sobrevivir, sino con qué ganar mucho más de lo que en otras partes se estaba ganando. Eso es lo que yo he escuchado ahora. He escuchado cómo se van zona por zona, tema por tema, agarrando, manejando, resolviendo los muchos problemas. Oiga, es que es difícil de ver en el desierto, es difícil vivir en el desierto, es difícil estar en el desierto. Hay que conocerlo bien y hay que saber manejarlo. Hay que saber qué hacer de noche y qué hacer de día, porque la diferencia entre la noche y el día es catastrófica para una persona común y corriente. Hay que saber cómo hacerlo, pero ya cuando hablamos del verano y del invierno, cuando hablamos de las sequías inmensas que se vienen durante meses, y de las etapas en las cuales no hay lluvia, pero sí algo de agua, que hay que saber aprovechar, que hay que saber preservar, hay que vivir el futuro. Es una de las cosas importantes de ese proceso. Se vive íntegramente el futuro, es decir, se van preparando las cosas que van a ocurrir, no lo que ya ocurrió. Lo que ya ocurrió se guarda en la memoria para a partir de eso construir lo que se va a hacer. Y eso es lo que enseñaba a las gentes de Tiwanaku. Y eso es lo que nosotros encontramos en los pueblos, esos maravillosos que hay en torno a cada uno de los oasis, famoso oasis de Pica. Nosotros molestábamos mucho a Lautaro con el oasis de Pica, porque lo mencionaba muchísimo en una etapa en la que nosotros no sabíamos exactamente qué cosa era un oasis. Para nosotros aquí en el Perú el oasis es la huacachina y es unas pocas cosas de ese tipo. No, aquello es otra cosa. Y esa otra cosa la fuimos descubriendo junto con Lautaro, con Pepe Berenguer, con, en fin, un conjunto de personas muy queridas que hay en Chile, mi segunda tierra. Bueno, Lautaro, yo vine a escucharte, te he escuchado, me ha sido muy, muy grato volver a escucharte y vernos, aunque sea virtualmente, y darte un gran abrazo muy fuerte, con esos néctares que ustedes sacan allá en Chile, que son estupendos, de esos vinos que hay allá y esas cosas, y saludarte y saludar en tu nombre a todos los compañeros chilenos que han contribuido con estas cosas. Yo supongo que muchos de ellos nos estarán escuchando, los abrazo a todos
y me alegro mucho de poder tener esta oportunidad. Gracias a los colegas de Tacna que están organizando estos eventos, de lo cual pues obviamente lo único que podemos hacer es felicitarlos, agradecerles y decirles que aquí estamos. Un poco viejitos ya nosotros, pero no gastados. Eso es lo que ocurre con nosotros. Somos unos viejos impúdicos que seguimos trabajando y haciendo lo que quisimos hacer desde el primer día. Yo conocí a Lautaro en un evento parecido a este, en Arica, después de habernos conocido durante varios, no sé si meses o años, por carta, solo nos conocíamos por carta. Yo lo conocí por doña María Bichón, cuando estaba buscando las colecciones de Maxule en Santiago, y le escribía a doña María Bichón, que era la conservadora del Museo Histórico de Chile, sobre a quién yo podía consultar sobre las cosas de Arica. Y doña María me decía, no hay nadie, porque ya nadie se ocupa de ese tema. Pero hay un jovencito que viene todos los días a la biblioteca y que anda metido viendo esos textos y esas cosas, y es muy lector, lee mucho y trabaja mucho. Yo le pedí su dirección y desde ahí Lautaro y yo nos comenzamos a comunicar con mucha frecuencia y vivir juntos la experiencia de conocer nuestros países, no solo mirándolos y viviendo en ellos, pero tratando de penetrar en sus entrañas más profundas para saber qué cosa es y por qué somos lo que somos. Gracias, Lautaro, gracias, amigos de Tacna, por esta oportunidad. Como ven, lo que yo puedo decir es bastante poco, porque es poco aún lo mucho que ahora sé que ustedes saben. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un pequeñísimo comentario? ¿Es posible? Por supuesto, doctor Lautaro. Prosiga. Este es un mensaje para Luis Guillermo Lumbreras, mi querido amigo, decirle tres cosas. Primero, no sabemos cuán viejos somos, porque a veces nos levantamos con un signo de variación menos 20 años, otras veces más 20 años. Entonces, cuando pase la pandemia, yo voy a estar en tu casa con un sigma de variación de menos 20 años, para que te aprontes y tú sabes dónde vamos a ir, porque ya estaremos en un lugar muy especial donde nos encontramos junto con Marcela. El segundo punto es que yo también tengo la otra parte de mi vida en Perú, tal como tú la tienes en Chile, y tú la sabes muy bien. Yo en Perú me siento francamente muy peruano, de manera entonces que compartimos también esa doble nacionalidad. Y el tercer punto que quiero decirte es que tenemos que aprontarnos para escribir ese artículo en donde queremos escribir nuestros testimonios de cómo surge esta arqueología sin frontera para ese libro que te he dicho que lo estamos preparando, y para eso, una vez que pase la pandemia, voy a estar por esos lados para terminar ese manuscrito que nos parece que es muy importante. Y finalmente, creo con bastante firmeza de que si nuestro signo de variación sigue siendo menos 20, tenemos harta cuerda y tenemos harto tiempo más para seguir produciendo e intercambiando nuestras ideas. Y por lo mismo, Lucho, un gran abrazo y muchas gracias por tus palabras. Gracias, Lucho. Muchas gracias, doctor Lautaro. Doctor Lumbreras, no sé si quisiera hacer algún último comentario. Sí, más que comentarios, acabo de ver un saludo de Vivian Standen, que es una de nuestras amigas queridas de allá. Y saludos a todos, por favor, a Vicky, no sé qué es de toda la gente que conocimos, son varios nombres. Saludos a todos ellos.
y gracias, Vicky, por estar con nosotros. Digo, Vivian, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Lumbreras. Doctor Lautaro, en mi condición de arqueólogo peruano, para mí es un privilegio estar al lado de dos grandes, eminentes arqueólogos que nos han marcado muchísimo la pauta teórica, la pauta metodológica, los trabajos de campo, y además de eso nos hacen disfrutar la arqueología. Muchísimas gracias por eso a ustedes dos. En mi condición de moderador de este espectacular conversatorio de ustedes dos, lo damos por concluido, no sin antes convocar al organizador principal, ¿no?, la consultora Arqueos Perú, para que dé las palabras finales de cierre. Muchas gracias, doctor Lumbreras. Un gusto verlo, como siempre. Igualmente, Miguel. Quería agradecer de manera muy particular a nombre de la consultora Arqueos Perú SAC, que es una nueva entidad que está apostando por el desarrollo de la arqueología. Quiero agradecer infinitamente la aceptación y participación en esta conferencia organizada desde Tacna al doctor Lautaro Núñez y al doctor Luis Guillermo Lumbreras, dos grandes americanistas andinistas que a través de este medio están dando a conocer sus conocimientos. Tacna es sin duda un espacio en el cual tal vez en los últimos años se han olvidado algunos en hacer investigación arqueológica. Sin embargo, este evento espero sirva como base para nuevamente emprender y que nosotros los jóvenes, los arqueólogos, podamos hacer las nuevas investigaciones que puedan contribuir al conocimiento que ustedes han adquirido a través de muchos años. Para nosotros es de enorme satisfacción contar con cada uno de ustedes y también espero para el próximo año como parte de otra organización, en este caso como parte del Instituto de Paleontología, Arqueología y Medio Ambiente, NICA, vamos a organizar el primer seminario, el primer Congreso Internacional del Periodo Intermedio Tardío, en el cual también puedan participar. Entonces, por mi parte, en representación de Arqueos Perú, estoy muy satisfecho y muy agradecido con cada uno de ustedes. Hemos tenido unos inconvenientes al inicio, pero felizmente todo esto fue superado y ahora podemos contar con ustedes. Desde Tacna, un caluroso abrazo, doctor Lautaro Núñez. Igual manera, un caluroso abrazo, doctor Guillermo Lumbreras. Y un fuerte abrazo, estimado Miguel, por apoyarnos en esta conferencia magistral en la disertación del doctor Lautaro Núñez y del doctor Luis Guillermo Lumbreras. Sin más que decirles, quiero indicar también que el día de mañana el link de la participación de las conferencias van a ser cambiados y nos van a solicitar en los datos que vamos a consignar al final en Facebook, un número de teléfono, de preferencia por WhatsApp por los problemas que hemos tenido hoy, y entonces en lo cual vamos a compartir de manera personal la contraseña. Muchas gracias y no tengo más que decir y agradecerles por su gran aporte a la arqueología peruana, a la arqueología andina y en especial al conocimiento de nuestra sociedad prehispánica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos desde Chasuta, doctores. Chao, Lautaro. Espero verte pronto. Nos vemos, Lucho, con toda seguridad. Muchos cariños, toda la familia por allá. Igual, igual. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor.